Mi nombre es la doctora Claudia Becerra Núñez. Yo soy médico con la especialidad de medicina interna. También conocí esta especialidad como medicina para el adulto o medicina del diagnóstico. En esta noche agradezco su presencia y voy a hablarles de este tema que nos pareció muy importante compartir con ustedes, que es qué hacer luego de padecer la COVID-19 por esta variante nueva que es el Omicron. En primer lugar, pues quiero agradecer a todo el staff de Medi, que siempre recordarles que somos un grupo que trabaja por ustedes para ayudarles. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden consultar con cualquiera de los especialistas. Y para la parte de COVID, pues para quien les habla, y también tenemos un equipo preparado para manejar el post-COVID. Dicho esto, me gustaría hacer primero una reflexión. Recordar que para vencer una enfermedad, lo primero que se necesita, el primer medicamento que vamos a usar es una actitud positiva. Y eso viene de parte del enfermo. Es el enfermo el encargado de administrarla. Esto es importante porque si uno acude al médico es para buscar ayuda sobre una enfermedad. Pero si uno no confía en el médico, si no se siente cómodo con ese médico, entonces probablemente las soluciones que le den no sean buenas. Si ustedes no se sienten a gusto con el médico, si quieren una segunda opinión, siempre es bueno volver a consultar, pero recordar que hay que mantener la mente positiva. Acá en el COVID es muy importante el sistema inmunológico y el sistema inmunológico de nosotros va de la mano con nuestro estado de ánimo. Tienes un estado de ánimo decaído, estás desconfiado, estás pesimista, el sistema inmunológico no funciona bien y es el sistema inmunológico lo que finalmente ayuda a expulsar el COVID del organismo. Entonces es importante tener esta actitud positiva para poder mejorar. Dicho esto, pues pasemos a hablar ya del tema del que queremos compartir a continuación. He dividido esta charla en 3 partes. Las 2 primeras son básicamente una introducción para poder hablar ya de lleno en el tema que es qué hacer con el post-COVID. Primero vamos a hablar del comportamiento y las diferencias de esta variante y recordar las fases de la enfermedad. Así que empecemos. En primer lugar, ver el comportamiento del Omicron. El Omicron es una variante de la COVID-19 que veamos cómo se ha llevado a cabo en el Perú. Este es el promedio de casos que se diagnosticaban día a día en el Perú desde que empezó la pandemia. Tenemos aquí el inicio, que es marzo del 2020. Vean cómo desde marzo del 2020 fueron aumentando los casos para llegar a este pico que fue alrededor de agosto del 2020. Después hubo una disminución y hacia abril del 2021 hubo un segundo pico. Esto es la llamada segunda ola, en el que la mayor cantidad de casos reportados por día, de contagios reportados por día, fueron cerca de 10.000, 9.824. Después pasamos a una caída con un momento de un tiempo prolongado de calma, hasta que hacia principios de enero se despuntó de una manera alarmante. Esto por la variante Omicron, la cantidad de casos que veíamos. Y creo que ustedes mismos pudieron verlo en todo lado, en todo momento encontramos gente que nunca se había contagiado de COVID ni en la primera ni en la segunda ola, y que en esta tercera ola pues ya se contagió. Llegó la cifra a un alarmante 10.051 el 8 de enero de 2022. Importante porque, si se dan cuenta, superó el pico diario de la segunda y de la primera ola. Entonces, había muchos más pacientes contagiados. Esto probablemente debido a que esta variante supera las barreras tradicionales, no supera la vacuna. Muchos pacientes me preguntan, ¿por qué si estoy contagiado me ha dado COVID? Pues esta enfermedad, esta variante del COVID supera la vacuna. Incluso en teoría, según lo que se está investigando, también es más fácil que pasen las barreras tradicionales como son las mascarillas. Sin embargo, veamos cómo, a pesar de estas curvas en la primera, segunda y tercera ola, vean cómo se comportó la mortalidad. Este es el promedio de fallecidos en el Perú diarios por coronavirus. Vean que sigue el comportamiento, las curvas de contagio de la primera y de la segunda ola. Pero en la tercera ola, vean que a pesar del pico de contagios, no se llegó a dar un pico tan alto de fallecidos.
¿Eso qué significa? Que esta enfermedad se comportó de una manera distinta. El Omicron, esta variante dominante ya en Lima y otros departamentos, ha hecho que el COVID se comporte distinto que en las dos olas anteriores. No es un número despreciable, sin embargo, vean que 38 fallecidos por día son 38 hijos, 38 padres, 38 abuelos, 38 hermanos, son personas que han fallecido. Sigue siendo una enfermedad muy agresiva y que debemos combatir. Pero aún así, la expectativa y la cantidad de fallecidos que tuvimos fue mucho menor que en las olas anteriores. Entonces, ¿por qué se comportó distinta esta ola, esta tercera ola? ¿Por qué se comporta distinto el Omicron? Es que nos encontramos en estos momentos en un escenario distinto. No es lo mismo que en el 2020, no es lo mismo que en el 2021, porque en primer lugar, los expertos lo atribuyen sobre todo a la vacunación. Ya con una persona vacunada 2 o más veces, el riesgo de que se contagie Omicron está presente, es decir, se puede contagiar, pero tienden a ser una enfermedad mucho más leve. Antes veíamos pacientes de 90 años con fibrosis pulmonar, eso era sinónimo prácticamente de que si se contagia de COVID iba a fallecer. Ahora no, hemos tenido pacientes que están recuperándose, incluso pacientes con neumonías y neumonías más o menos moderadas a severas que requieren unidad de cuidados intensivos y que aún así superan la enfermedad. La vacunación es probablemente lo que más impacto muestra tener en el manejo de la enfermedad. Otra cosa importante es la experiencia previa. Recordar que empezamos con una enfermedad desconocida. No sabíamos cómo se comportaba, no sabíamos bien cómo se contagiaba, no sabíamos cómo prevenirla, no sabíamos cuántos días de descanso médico dar, no sabíamos qué pruebas hacer para ver si un paciente estaba contagiando o no contagiando, o si podía irse a su casa, cómo darle de alta. A medida que hemos ido aprendiendo estos 3 años, se comparten las experiencias, se publican en Internet, se publican en las revistas de mayor prestigio del área médica y podemos compartir la información. Perú también ha producido un montón de artículos y evidencia científica para ayudar al resto del mundo para combatir la pandemia. Entonces, esta información compartida es lo que enriquece nuestra experiencia y hace que nos sea más sencillo tratar a los pacientes. Sin embargo, también es importante saber que la medicina es muy cambiante y que la información, como ustedes mismos han visto, cambia día a día. Entonces, es importante que el médico se mantenga activo. Me preocupa un poco que todavía veo médicos de primer nivel que usan lo mismo que estábamos usando al principio de la pandemia y que ya no se usa. Entonces, es importante que el médico se mantenga también al día con los cambios que se dan en la medicación, con los cambios incluso que se dan en el reglamento con el que se maneja la enfermedad de COVID en el Perú. También es importante entender que el escenario ha cambiado debido a las restricciones que tenemos. Afortunadamente, la gente se está acostumbrando un poco más al uso de mascarilla, sabe más gente cómo utilizarla, sabe el tema del distanciamiento social. Eso va a hacer también que si uno usa mascarilla, si uno tiene distancia, entonces la cantidad de virus que ingresa al organismo es menor. Y si la cantidad de virus que ingresa al organismo es menor, eso implica que la enfermedad es menos grave. Y esto es beneficioso porque mientras menos virus ingresa, mi organismo le es más fácil combatirlo y eliminar el virus. Recordar que la COVID y cómo se comporta el COVID depende sobre todo de mis defensas. En segundo lugar, quería recordarles este tema de las fases de la enfermedad. Es importante, creo que esto lo deben haber visto ya varias veces. Tenemos una infección temprana, una fase pulmonar y una fase hiperinflamatoria. Y después de eso viene la convalescencia, que es de la que vamos a hablar más. Pero quiero hablarles un poquito de las primeras tres para que me puedan entender esta última fase. En una infección temprana, que es cuando empiezan los síntomas, creo que la gran mayoría conoce eso. Es el episodio catarral, el episodio de gripe, el episodio generalmente de faringitis. Es cuando el paciente está con malestar general, está con fiebre, está, por ejemplo, con rinorrea. ¿Qué significa? Me dice, me destila la nariz, me duele la garganta, me duele la cabeza, tengo sensación de fiebre, estoy con tos. Pueden tener todo el malestar. Y en esta etapa, a mí me parece muy importante que se maneje como si fuera una gripe. Nosotros creemos en el empoderamiento del paciente. ¿Qué significa?
que el paciente tiene que conocerse y tiene que aprender a manejar su enfermedad. Recuerden que esto se comporta en esta fase como si fuera una gripe. Entonces, si yo sé qué es lo que tomo para mi gripe, o mi gripe me siento mal, me duele la cabeza, tomo paracetamol, si tos un poco, tomo tal jarabe para la tos porque yo ya sé que me cae bien, o dices, optas por algo natural. No, a mí me arde mucho la garganta, pero me pasa con agua de eucalipto o con un poquito de té con miel. Pueden optar por estas soluciones, incluso ir a una farmacia y preguntar si me destila mucho la nariz, ¿qué puedo tomar? Si me duele la cabeza, si tengo fiebre, ¿qué puedo tomar? Siempre tratando de encontrar ese punto medio en el que yo aprendo a utilizar las medicinas sin exigirle al farmacéutico que me dé. No debo de exigir medicamentos que requieren receta médica y esto incluye los antibióticos. A estas alturas, una infección de virus, ya debemos saber que el virus no tiene que ver con las bacterias. El virus no tiene que ver con el antibiótico. Para las bacterias damos antibiótico, para los virus necesitamos que el cuerpo elimine, en este caso en particular, elimine el COVID. Entonces, la gran ventaja es que a pesar de que sea intensa, me da un dolor de garganta fuerte, me puede dar sinusitis, también agarra vía respiratoria, otras partes puede agarrar otitis, puede agarrar oído, incluso meterse un poco con el tema del equilibrio, puede agarrar bronquios en la vía superior, pero esta infección temprana en la gran mayoría de pacientes, sobre todo si son jóvenes y están vacunados, va a pasar de frente a esta fase que ya es la convaleciente, en la fase en la que el cuerpo se empieza a desinflamar. Eso va a pasar afortunadamente en la mayoría de la población. Se estima que en 90-95% de personas hace infección temprana y después de un tiempo pasa a este periodo de desinflamación. Desgraciadamente, hay un grupo de personas que de esta infección temprana pasa a esta segunda fase, que es la fase pulmonar. No todas las personas, no todos los pacientes van a hacer esta fase. Pero en esta fase, ¿qué es lo que sucede? Vean que un pulmón normal que sirve el pulmón para hacer intercambio gaseoso, debe verse así, de color negro. Pero cuando empieza a inflamarse, empiezan a aparecer estas manchas blancas. Y en una fase más avanzada, lo vemos como en esta gráfica B. Vean que prácticamente acá el 75% del pulmón está opacificado, está opaco. Y esta es la única partecita del pulmón que está sirviendo para hacer el intercambio gaseoso, es decir, que está cumpliendo su función. Este ya es un pulmón sumamente inflamado. ¿Cómo sé que esto pasé de una infección temprana a una fase pulmonar, a una neumonía? Como el doctor Reboreo les recomienda, siempre tengan pulsoxímetro en casa. Ya eso es un artículo de primera necesidad. Tener un pulsoxímetro y estoy chequeando mientras estoy con mi etapa de resfrío, está chequeando la saturación y que esa saturación esté en 94 o más, todo está bien. Si yo veo que ya está bajando la saturación, entonces tengo que pedir ayuda, ya no tengo que tratarlo solamente como una gripe, sino tengo que buscar quién me oriente para el manejo de la enfermedad. Es importante que no se automediquen en esta etapa, es importante decir, no existe un antibiótico que me prevenga, que evite que haga esto, pero sí hay necesidad de que sea evaluado por un médico. Una de las cosas que me preguntan, algunos pacientes se han hecho por curiosidad, estaba saturando bien 96, 97, pero me hice una tomografía y encontré esto, un poco de inflamación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tomar? Aún así, si el paciente oxigena bien, tiene un poquito de inflamación en el pulmón, no va a haber problema porque este paciente también lo más probable es que pase a la fase desinflamatoria. Es decir, estas imágenes del pulmón van a desaparecer en 1, 2 o 3 meses. No hay necesidad de hacer imágenes si el paciente no desatura, a menos que sean en casos muy puntuales que lo decide el médico tratante. La gran mayoría va a pasar aún así de esta fase de neumonía de inflamación a la parte de desinflamación. Sin embargo, hay un grupo de pacientes mucho más chiquito en el que después de que se inflama el pulmón, la inflamación continúa hacia los otros órganos. Y esta es ya la fase hiperinflamatoria. Es decir, empezó con una gripe, se inflamó el pulmón y después notamos que empiezan a inflamarse tracto gastrointestinal, es decir, corazón, cerebro. Por eso es que tengo pacientes, por ejemplo, que ya sufrían de demencia, de Alzheimer, que cuando les da COVID están más desorientados, ¿no? Y los familiares están desesperados. Se está desvariando, antes no desvariaba,
o una persona que era completa, que les parecía que una persona mayor o un adulto mayor, sobre todo los de 75, mayores de 75 años, que se manejaba muy bien en su casa, dice, ahora se pierde, ahora está hablando más incongruencias, ahora habla más lento. Es que recordar que la COVID-19 no solamente va al pulmón, inflama también otros órganos. Y si uno ya sufría del corazón o ya tenía problemas, por ejemplo, en la parte cognitiva, en la parte del pensamiento, pues se va a notar cuando tenga una enfermedad. Afortunadamente, esto aún así, hemos tenido pacientes que estando en falla de órganos y que necesitaban una unidad de cuidados intensivos, recibieron tratamiento y pudieron pasar a la parte de desinflamación, que es de lo que les voy a hablar ahora. Si mi paciente, ya sea que pasó una infección leve, una infección pulmonar, una neumonía, o ya si requirió UCI, son pacientes que están recuperándose. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? En primer lugar, lo primero que se recomendaría es que sea evaluado por un médico que sepa de la parte de recuperación. Uno de los errores más comunes que veo es que los pacientes se desesperan porque quieren que estén al día siguiente bien. ¿Qué es lo que debe hacer el médico o qué es lo que esperan, qué es lo que deberían esperar que haga su médico cuando los evalúe después de haber tenido COVID? Lo primero que tengo que hacer es averiguar qué pasó durante su enfermedad. Si fue un cuadro suave, no, solamente me dio gripe, me dolió mucho la garganta o me dio sinusitis, se me tapó, estaba con mucho dolor de cabeza, estaba con un moco muy verdoso, con mal olor. Si necesito saber qué tan fuerte fue la enfermedad y qué órganos dañó. Si me dicen, no, me dijeron que hice neumonía. ¿Y de cuánto fue la neumonía? ¿De 5%, de 20%, de 70%? ¿Requirió oxígeno? ¿Requirió cánula de alto flujo? ¿Requirió ventilador? Yo necesito saber más o menos qué dispositivos de oxígeno usó y por cuánto tiempo para darme una idea de qué tanto daño hay en un órgano, en el pulmón o en los otros órganos. Antes caminaba mi papá y ahora ya no puede caminar después del COVID. Entonces, también hay daño a nivel de otros órganos. Como comprenderán, no puedo hacer esa evaluación simplemente si me dicen, se me han acercado, ¿no? Amigos, familiares, colegas me dicen, mira, mi papá tuvo COVID y ahora quiero saber, me digas si esta receta está bien para que siga tomando él. Yo no puedo saber cómo está el paciente si es que no hago una entrevista adecuada. Lo correcto es mirar al paciente, ver cómo está en este momento, ver cómo respira, tratar de establecer más o menos claramente cómo ha sido la historia de su enfermedad para yo poder saber qué le puedo recomendar. Y lo siguiente es que una vez que ya tengo una idea más o menos clara del daño que tuvo el paciente, voy a tratar de atar todos los cabitos sueltos, tratar de ayudarle en la recuperación de los órganos que se dañaron. Recordar que este regreso a lo normal que era antes, es decir, al basal que tenía el paciente antes de enfermarse, va a darse de manera lenta. Es un poco desmoralizador que uno quiere al día siguiente o a la semana siguiente ya estar bien, como si fuera una gripe convencional. Lo que sí tenemos bien en claro es que la COVID-19 no es como las gripes convencionales que uno al día siguiente ya está bien. Deja un poquito más de malestar por un tiempo más prolongado de lo que otras gripes me dejan, pero recordar que el objetivo de nuestro tratamiento va a ser eso, que el paciente llegue al basal. Obviamente, si es un paciente adulto mayor, si ya tiene enfermedades como fibrosis pulmonar, diabetes, enfermedades del corazón, esta recuperación puede hacerse un poquito más lenta. Así que, ¿cuánto es más lento? Se ha descrito que este periodo de desinflamación, también llamado recuperación o convalescencia, se demora alrededor de 4 semanas. Es raro, la gran mayoría va a ser recuperaciones rápidas. Después de una semana van a estar bien. Es más, los pacientes jóvenes sin comorbilidades me han llamado un día sintiéndose muy mal y al día siguiente digo, doctora, hoy día amanecí y se me había pasado todo. Puede ser así bien brusca también la recuperación. Mientras más daño haya tenido uno al inicio, entonces la recuperación probablemente sea más lenta, pero es raro que esta convalescencia supere las 4 semanas. La gran mayoría, en un promedio de 4 semanas, ya va a encontrarse recuperado al basal, al 100% de lo que estaba antes. Esto es sobre todo cierto en pacientes que han tenido una enfermedad leve.
Entonces, aún así, durante estas 4 semanas, ¿qué es lo que se puede observar en los pacientes? Esos pacientes que tuvieron un cuadro leve, y le llamo cuadro leve aquel que nunca requirió oxígeno, lo más probable que tengan como secuela después de una COVID es una inflamación de las vías aéreas superiores. Se quedan con tos, se asustan porque dicen, doctora, ya voy una semana con tos, creo que ya necesito antibiótico. Doctora, todavía estoy, me duele el oído, todavía tengo mareo, o ayer me ha aparecido, por ejemplo, un poco de dolor de cabeza que no tenía antes. La gran mayoría de pacientes, como ha ingresado un virus que ha inflamado la vía respiratoria, esa inflamación no suele desaparecer tan rápido, sino que va a ir bajando progresivamente. Eso es lo normal que pasa. Y para ellos lo que voy a usar es medicamentos dirigidos para su problema en específico. Si le duele el oído, pues tengo que usar algo para el malestar de oído. Si duelen los senos paranasales, si duelen algo para la sinusitis, ¿no? Si es faringitis el problema, si es dolor de garganta, entonces lo que tengo que hacer es cambiar la dieta suave, a tomar abundantes líquidos y evitar cosas que hagan daño a la garganta, y puedo usar algunos antiinflamatorios si es que el paciente no tiene contraindicación. Algunos pacientes, sin embargo, sobre todo los que tienen enfermedades como los pacientes asmáticos, los pacientes con fibrosis, es decir, aquellos que ya tienen compromiso de las vías respiratorias, suelen requerir otro tipo de manejo. Por ejemplo, paciente asmático, es muy frecuente que en el post-COVID por Omicron haga una crisis de asma. Ya ha pasado, el paciente está yendo mejor, ya se le fue la fiebre, ya se le fue el dolor de cabeza, ya se le fue el malestar de cuerpo, pero consulta porque de repente empezó a desaturar, y afortunadamente los pacientes con asma se conocen bastante. Me dicen, otra vez estoy con mi crisis asmática, estoy usando mi nebulizador de siempre, pero no me ayuda. Aquí lo que tengo que hacer es tratarlo como una crisis asmática convencional. Lo trato como si se tratara una descompensación del cuadro que han tenido. Con la fibrosis pulmonar es similar. A veces ven un periodo de recuperación de la COVID y empeoran. ¿Por qué? Porque esa parte inflamatoria, como tienen un pulmón que ya estaba dañado al principio, no es más difícil de recuperar que un pulmón que era sano inicialmente. Pero ahí no hay que desesperar, lo que hay que hacer es darle un tratamiento dirigido a lo que estaban recibiendo. En estos casos, cuando son pacientes asmáticos, cuando son pacientes con fibrosis, yo lo que les recomiendo es vayan con su médico de cabecera, el que los conoce mejor. A mí me trataba muy bien el doctor X mi asma, entonces yo creo que pueden regresar con el doctor que los conoce el pulmón, y pueden darle tratamiento. Ojo que es posible también que se compliquen otras enfermedades. Por ejemplo, en el paciente que ha tenido cirrosis. Digamos, mi doctora es la doctora Cris, ella me conoce la cirrosis, le conoce la cirrosis a mi papá, yo veo que está desorientado como siempre, que está con el problema de la cirrosis. Como la COVID agarra varios órganos, es posible que descompense otras enfermedades. Si ustedes notan que está descompensando una enfermedad en particular, cirrosis, puedo ir con la gastroenteróloga que me conoce bien. Me parece que estoy con palpitaciones, la presión está sub y baja, puedo ir con el cardiólogo que me conoce bien. Estas son secuelas de inflamación de los órganos por el COVID, pero que las puede manejar el especialista que mejor lo conoce. Si ustedes tienen algún síntoma que no identifican, pues lo correcto sería buscar un médico internista. Pacientes mayores de 65 también los puede manejar el geriatra, ¿no? Ahora, el problema viene generalmente con los pacientes que han tenido un cuadro moderado, severo o, bueno, los llamados cuadros graves. Acá, los dos síntomas que generalmente deja el COVID, incluso en pacientes que salen de alta de hospitalización, porque estos son pacientes que generalmente se han manejado en hospitalización o por razones X se han manejado en casa con oxígeno y medicamentos, los dos síntomas que vamos a encontrar como secuela y que son los más frecuentes son la disnea y la debilidad muscular. La disnea es esta sensación de falta del aire. Entonces, se preocupa mucho el paciente y el familiar: ¿por qué sigo cansado? ¿Por qué me sigo ahogando? Me preocupa, ¿qué tan inflamado está? Y lo lógico es que pidan imágenes y quieran ver cómo sigue el pulmón y que quieran hacerse una tomografía, una radiografía cada ratito. Lo que ha pasado es que, si ustedes recuerdan la imagen que les mostré al principio, el pulmón de estos pacientes en algún momento se ha inflamado, como cuando yo me doy un golpe
y se pone rojo y se hincha al principio el lugar donde me ha dado el golpe y después de eso tiene que ir bajando. Es lo mismo que tiene que pasar con el pulmón. El pulmón inflamado tiene que irse desinflamando. Esto toma tiempo, es poco a poco. A medida que va desinflamando, esta sensación de falta de aire va a ir disminuyendo. Uno va a poder respirar mejor. ¿Por qué? Porque tengo más áreas del pulmón que están funcionando haciendo este intercambio gaseoso que necesito. Otra cosa que vemos frecuentemente es esta debilidad muscular. Y esto a veces se confunde mucho con la falta de aire, porque uno confunde este cansancio que tienen los pacientes. Dicen, me falta el aire. ¿Exactamente qué es lo que tiene? ¿De satura? No, camino y me canso. Incluso hablo y me canso. Entonces, a veces es difícil diferenciar la falta de aire de esta debilidad muscular. Recuerden que para que el pulmón funcione, no solamente necesito tener un pulmón íntegro, la arquitectura íntegra, sino que también necesito una buena cantidad de músculos que me ayuden a respirar adecuadamente. Desgraciadamente, el COVID me maltrata mucho el músculo, se come el músculo, se comen las proteínas, deja desnutridos a los pacientes, los adelgaza mucho y hacen que pierdan mucha masa muscular. Se estima que un paciente en unidad de cuidados intensivos puede llegar a perder hasta 1 kilo de músculo al día cuando están en ventilador, cuando están con un cuadro muy grave. Así que imaginen, si han pasado 7, 10 días, 15 días, un mes en una unidad de cuidados intensivos, cuánto de masa muscular pueden perder. Y por tanto, esto va a repercutir en un paciente que después le tiemblan las piernas o ya no puede ponerse de pie o ya no puede caminar. Hemos tenido casos tan severos que incluso después de bajar de cuidados intensivos no podían ni siquiera levantar la cabeza por la falta de fuerza para controlar los músculos del cuello. Afortunadamente, en un paciente que está post-COVID con una adecuada educación, tanto en la parte de fisioterapia respiratoria o terapia física, pueden irse recuperando. Recordar que esta recuperación es lenta. Ojo que acá me ayudo con los especialistas en terapia. Lo digo porque muchos pacientes, cuando todavía tienen falta de aire después de 2 semanas de haber salido, por ejemplo, de la hospitalización, todavía me falta el aire, estoy preocupado, quiero saber qué vitamina tomo, quiero saber qué medicina me dan, o por ahí este médico me ha recomendado cambiar de antibiótico porque debo usar con una otra neumonía. No es eso propiamente, sino que los pacientes que tienen dificultad respiratoria todavía tienen que ir desinflamando el pulmón. Y esa desinflamación no es lineal, o sea, no es que va bajando el pulmón, desinflama parejito. Van a haber días un poquito mejores y un poquito peores hasta que se logre la desinflamación, pero tiene que ir mejorando un poquito cada día. En verdad, aquí, antes de invertir en medicamentos maravillosos o en cualquier otra cosa, acá yo les sugiero a los pacientes inviertan en un buen fisioterapeuta respiratorio o en un buen fisioterapeuta, uno de terapia física que sea bueno, o de hecho en ambos si la situación lo requiere, porque eso me ayuda a recuperarlos mucho más. Y esto tiene que ir de la mano de una buena y una adecuada nutrición. Ya les mencioné cuánto de masa muscular puede perder una persona en un cuadro moderado, severo o grave. Entonces va a ser importante que la parte de recuperación de terapia vaya con una buena nutrición. Esto es un problema porque muchos médicos no manejan la parte de nutrición. Estamos acostumbrados de que me ayude el nutricionista o me ayuden otro especialista en nutrición en específico en la unidad de cuidados intensivos, y muchos médicos generales no manejan bien lo que es nutrición. Pero es bien importante que para una recuperación del COVID, que el paciente se esté nutriendo bien para que pueda mejorar esta parte de falta de aire y debilidad muscular, que son las que más aquejan a los pacientes que han tenido cuadros ya moderados a severos. Ahora, junto con estas patologías, estas enfermedades, estas secuelas que deja el COVID, también vemos otros problemas. Por ejemplo, hay problemas cognitivos. Pacientes después de tener COVID tienen en muchos casos lo que se llama el foggy mind, que le dicen la niebla mental. Tienen dificultad para concentrarse, me dicen, no hago cálculos tan rápido como hacía antes del COVID, estoy notando que mi comprensión de lectura está más lenta, me demoro más en leer, me demoro más en hacer las cosas, estoy menos activo en lo que es, lo que es actividad mental, literalmente.
Pero lo que hay que hacer acá es, igual que se hace terapia física para la debilidad muscular, también hay terapia cognitiva. También se puede ayudar. Sobre todo estos problemas los veo en pacientes que ya tenían algún daño previo. Por ejemplo, si tenían algún grado de demencia o pacientes adultos mayores, van a perder la rapidez mental. Pero esto se puede recuperar con ejercicios. Lo importante es que el paciente cuando está después, cuando acaba de venir del hospital, generalmente está cansado, quiere dormir mucho rato, entonces tiende a aislarse en su habitación, tiende a aislarse en su cuarto, en una esquina, y lo ideal es que más bien mantenga actividad con su ambiente, con su vida diaria. Tal vez no va a poder caminar inmediatamente, tal vez no va a poder hacer la actividad inmediatamente como la hacía antes de tener COVID, pero es importante que mantenga su mente activa para poder recuperar esta parte. También, y lo he mencionado en cada una de las charlas que he dado, es muy importante el impacto que el COVID produce a nivel del área psicológica. Muchos pacientes no se quejan o creen que es normal tener ataques de pánico, tener miedo, tener insomnio. No es normal, es esperable. El COVID altera mucho los neurotransmisores del cerebro. Entonces, hay pacientes que han sufrido ansiedad, insomnio, sobre todo pacientes que ya sufrían de estas enfermedades antes de tener COVID, se las empeoran. Si ustedes creen que necesitan ayuda o medicación en esta área, pues no duden en pedirla. Sin embargo, la gran mayoría de pacientes lo que van a requerir, una vez más, es terapia. También pueden llevar psicoterapia los pacientes post-COVID. Sobre todo se recomienda en pacientes que han estado en unidades de cuidados críticos. En pacientes que ya tienen problemas del corazón, pacientes que tienen stent, pacientes que son usuarios de bypass, pacientes que tienen hipertensiones que eran difíciles de controlar, generalmente otro problema que puede venir con el COVID, cuando una vez que ya se va, son problemas cardíacos. Lo más frecuente que hemos visto son taquicardias, se quedan con el corazón acelerado porque también puede inflamar el COVID el músculo cardíaco. Esto suele ir bajando poco a poco. Pero si tienen molestias o han notado que no les deja hacer, que se cansan muy rápido porque el corazón está muy acelerado, lo ideal es que busquen pues un médico para que les evalúe esta parte. También tenemos otros síntomas que vienen en el post-COVID. Acá los de siempre, lo más frecuente es el dolor muscular, es distinto a la debilidad muscular. El dolor muscular, y una característica del Omicron es la costocondritis, que es más bien dolor de la articulación costocondral. Muchos se asustan porque dicen, me duele el pecho, he tenido COVID y me dijeron que el COVID se asocia a infarto, a trombos, entonces sí me duele mucho acá. Vemos mucha costocondritis con el tema del post-Omicron. Si uno tiene mucho dolor y le fastidia, mejor es evaluarlo para asegurarnos de que no pase nada, pero en la gran mayoría de los casos recordar que son condiciones benignas. Otras cosas de las que los pacientes se están quejando bastante son de bochornos, ¿no? De repente a las 10 de la noche me despierto y he sudado toda mi pijama y me asusto porque creo que otra vez tengo fiebre. Esta incapacidad de controlar la temperatura del cuerpo se va regulando en las siguientes 2 a 3 semanas después de tener COVID. Puede ser que vengan episodios de bochornos, de sudoración, no se asusten. No hay una medicación en particular para este síntoma, pero lo recomendable es, sí, bueno, se empapan su pijama, yo les digo, tienen que cambiársela rápido, sí, evitar los enfriamientos. Otra cosa que estamos viendo que es más frecuente con el Omicron es la caída de cabello. Esto lo veo en pacientes que han tenido enfermedades graves. Tienden a caerse el cabello mucho, a veces, la gran mayoría de veces poco, pero en algunos pacientes sí es bastante. No se preocupen, mejorando y optimizando la nutrición, generalmente el cabello se recupera en un plazo de 3, 4, 5, 6 meses. Si tienen dudas, de todas formas, la recomendación es que consulten a un dermatólogo de su preferencia. Acá en Medi también tenemos una buena dermatóloga para ayudar y algunos productos que les pueden ayudar con este tema. Otra cosa que no solemos ver con las variantes anteriores es Zika, que significa boca seca y ojo seco. La verdad es que, aunque es más frecuente con esta variante Omicron, muy pocos pacientes se han quejado de ese síntoma, probablemente porque lo toman como normal, ¿no? Digo, es que he estado con la ventana abierta y por eso mi ojo está un poco seco, o he estado hablando todo el día, mi boca está seca,
pero son síntomas que se están viendo también bastante post-Omicron. Y el último, que es relativamente frecuente, es la diarrea. Se asustan porque piensan que puede ser una diarrea por bacteria, pero de verdad a veces es post-Omicron y lo que tengo que hacer es también darle tratamiento. Hay tratamiento para esa diarrea post-virus. Otra pregunta frecuente que nos hacen es, ya, bueno, ya me pasó el Omicron, necesito exámenes, quiero ver, hacerme un chequeo general, quiero ver cómo estoy, quiero ver si todo llegó a la normalidad, quiero hacerme una radiografía, una tomografía, una resonancia, quiero hacerme todo. ¿Realmente una persona necesita exámenes después de haber tenido un caso de Omicron? ¿Necesito hacerme una prueba antígena de seguimiento, una PCR? En verdad, en primer lugar, no se recomiendan exámenes de manera rutinaria en pacientes que han tenido cuadros leves. Si has tenido cuadros leves, tipo faringitis, no necesitas ninguna prueba, ni antígeno, ni seguimiento, ni nada. No necesitan. En pacientes que han tenido ya cuadros un poquito más delicados, más complejos, sí recomendamos, que han requerido hospitalización u oxígeno, sí recomendamos una serie de análisis. Acá esto es simplemente como referencial, pero les voy a explicar algunas cositas. Hemograma, que me sirve para ver los componentes de la sangre, como le ha quedado la hemoglobina, si está todo ya más o menos desinflamado. Creatinina, que es para ver la función del riñón. Los electrolitos, porque ya se hace mucho desbalance cuando uno está usando suerito y otras cosas. Perfil hepático, ver cómo quedó el hígado. Sobre todo me interesa ver cómo está la albúmina, que es una proteína importante. Porque como les dije, uno de los pilares para recuperar un paciente es una buena nutrición. Y si la proteína está muy baja, entonces voy a tener que hacer intervenciones a ese respecto. Ahora, muchos preguntan, me dijeron que mi PCR estaba muy alta, me va a hacer nuevamente una PCR, me dijeron que mi ferritina está muy alta, ¿me va a volver a hacer? Esas son preguntas comunes porque la ferritina, la PCR, son algunos exámenes que nosotros pedimos en hospitalizados para ver que la inflamación esté bajando. Pero los expertos no recomiendan que se le hagan seguimiento a estos exámenes cuando el paciente ya salió de alta. No pedir una ferritina de control, no pedir una proteína C reactiva de control, a menos que el médico por alguna razón sí piense que lo necesitan. En algunos casos también se puede pedir el dímero D, que es el que se asocia pues a trombos, ProBNP, sobre todo en pacientes que sufren del corazón, CPK en los pacientes que sufren de mucho dolor muscular, y si el paciente tiene mucho olvido, mucho problema, hay que también echarle una mirada a la tiroides, tiroides con la TSH. Estos exámenes no se les va a pedir a todos los pacientes, es solamente para pacientes seleccionados en los que yo les pido algunos de estos exámenes. Y finalmente me preguntan, ¿necesito alguna imagen, alguna radiografía? Una vez más, si ha sido un cuadro leve, no la necesita. En pacientes que han sido moderados a severos, la recomendación es una imagen de control no antes de los 3 meses. La recomendación es pedirle a los 3 meses a manera de chequeo. Si ustedes creen que tienen, o si el médico cree que tiene una infección agregada o que tiene algún problema que necesita resolver, puede ser que le pida imágenes antes, pero a manera de seguimiento no se recomienda hacerle antes, esperar 3 meses y hacerle una imagen de control, sea tomografía o radiografía, según lo que el médico sugiera. Entonces, entendemos que una convalecencia normal dura hasta 4 semanas, es decir, todavía estos bochornos, estos mareos, este malestar de cuerpo, este cansancio, me puede durar 4 semanas. La gran mayoría, como dije, no suele ir más allá de 2 semanas, sobre todo si tienen sus vacunas completas, son jóvenes sin enfermedades. Ojo, que sí está descrito un grupo chiquito de pacientes que hacen lo que se llama el COVID largo, el long COVID, que son pacientes cuando tienen cualquiera de estos síntomas mencionados u otros que se extienden más allá de los 2 meses. Si ustedes creen que ya pasaron 2 meses y todavía siguen sintiendo síntomas asociados al COVID, en estos casos, lo mejor es que sean evaluados por alguien que sepa manejar el COVID largo. Generalmente lo estamos viendo internistas, también lo pueden ver los geriatras en pacientes gerontes, pero acá sí la recomendación, si les molesta mucho el síntoma y se los agobia, la recomendación sería evaluarlos.